Bienvenidos de nuevo a mi canal, su lugar favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a las estrellas turcas que tanto amamos. Hoy tenemos un plato fuerte, una noticia que ha sacudido las redes sociales y que estoy segura los va a dejar con la boca abierta. Demet Özdemir explota de alegría por Can Yaman. Sí, escucharon bien. Prepárense porque hoy les traigo detalles exclusivos que no se pueden perder, información jugosísima que les va a encantar. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y especulaciones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de mi contenido y aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y mucho más. No se van a arrepentir, se los prometo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de fascinación y especulación desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador como la conocemos por estos lados. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y los fans, como nosotros, moríamos porque su amor trascendiera la ficción. Hubo rumores, indirectas, fotografías que alimentaban nuestras esperanzas, pero nunca una confirmación oficial. Después, como saben, cada uno tomó caminos diferentes, explorando nuevos proyectos y relaciones. Can se mudó a Italia, Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente ese matrimonio no duró mucho. Y es precisamente aquí donde empieza lo interesante. Como saben, hace poco Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio, una noticia que entristeció a muchos, pero que inevitablemente reavivó las esperanzas de algunos fans que aún soñaban con verla junto a Can. Y aunque siempre digo que no hay que vivir del pasado, la vida da muchas vueltas y las sorpresas están a la orden del día. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que Demet explote de alegría? Bueno, la respuesta es un poco más compleja de lo que parece, pero les prometo que valdrá la pena la espera. Resulta que Can Yaman está viviendo un momento profesional increíble. Su carrera en Italia ha despegado de una manera impresionante. Ha protagonizado varias series de televisión muy exitosas, se ha convertido en un ícono de estilo y ha conquistado el corazón del público italiano. Y ahora, señoras y señores, aquí viene la bomba. Can Yaman ha sido elegido para protagonizar una nueva serie italiana de alto presupuesto, una producción ambiciosa que promete romper récords de audiencia a nivel internacional. Pero, ¿qué tiene que ver Demet con todo esto? Pues bien, según fuentes cercanas a la actriz, Demet está realmente feliz por el éxito de Can. No se trata de un simple me gusta en Instagram o un comentario casual. Se trata de una genuina alegría por el crecimiento profesional de alguien a quien aprecia mucho. Y aquí es donde entran los detalles exclusivos que les prometí. Una fuente muy cercana a Demet me contó que la actriz ha estado siguiendo de cerca la carrera de Can desde que se mudó a Italia. A pesar de la distancia y de las diferentes etapas de sus vidas, siempre ha mantenido un cariño especial por él. Y aunque no han tenido una comunicación constante, se han mantenido al tanto de sus vidas a través de amigos en común y, por supuesto, de las redes sociales. Según esta fuente, Demet considera que el éxito de Can es merecido. Admira su talento, su dedicación y su capacidad para reinventarse. Y aunque su relación no haya terminado como muchos esperaban, siempre ha valorado el tiempo que pasaron juntos y la conexión que compartieron. Pero la cosa no termina ahí. Resulta que Demet ha enviado un mensaje privado a Can para felicitarlo por su nuevo proyecto. Un mensaje sincero y lleno de buenos deseos, donde le expresa su admiración y le augura un futuro aún más brillante. Y aunque no sabemos exactamente qué decía ese mensaje, la fuente me aseguró que Can respondió de manera muy cordial y agradecida. Ahora bien, sé lo que están pensando, ¿será que este acercamiento podría significar una reconciliación amorosa? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. La vida es impredecible y las relaciones humanas son complejas. Pero lo que sí podemos afirmar es que entre Demet y Can existe un respeto y un cariño mutuo, y que ambos se alegran sinceramente por el éxito del otro. Además, hay otro factor importante a considerar, la madurez. Ambos han crecido y evolucionado mucho en los últimos años. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos y se han convertido en personas más fuertes y seguras de sí mismas. Y esta madurez podría ser la clave para una posible reconciliación, ya sea amorosa o simplemente amistosa.
Por supuesto, también hay que tener en cuenta las expectativas de los fans. La presión mediática y el escrutinio público pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente cuando se trata de relaciones personales. Pero si Demet y Can deciden darse una nueva oportunidad, tendrán que aprender a ignorar el ruido y a concentrarse en lo que realmente importa, su felicidad. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir explota de alegría por el éxito de Can Yaman es una señal de que entre ellos sigue existiendo un vínculo especial. No sabemos si este vínculo se transformará en algo más, pero lo que sí sabemos es que ambos se alegran sinceramente por el bienestar del otro. Y eso en el mundo del espectáculo, ya es mucho decir. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can podrían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis exclusivas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen que aún hay más. Porque en este chismecito no nos vamos a quedar solo en la superficie. Vamos a desentrañar las capas, a analizar el contexto y a especular, porque para eso estamos aquí. Para empezar, hablemos del divorcio de Demet. Fue un golpe duro, no solo para ella, sino para todos nosotros que vimos en su relación con Oğuzhan una historia de amor aparentemente sólida. Los rumores de crisis ya llevaban un tiempo circulando, pero cuando se hizo oficial, fue como si una burbuja de ilusión explotara. Se dijo que había problemas de compatibilidad, diferencias en sus prioridades y hasta terceros en discordia. Pero como siempre, la verdad solo la saben ellos dos. Lo que sí es cierto es que Demet se ha mostrado fuerte y resiliente ante esta situación. Se ha enfocado en su trabajo, en sus amigos y en su bienestar personal. Y eso, mis amores, es digno de admiración. Ahora volvamos a Can Yaman y su meteórico ascenso en Italia. Este hombre no para. Desde que cruzó fronteras, su popularidad se ha disparado como un cohete. Ha aprendido italiano a la perfección, ha trabajado con grandes directores y productores, y se ha ganado el respeto del público italiano. Su imagen ha evolucionado, se ha convertido en un galán internacional y ha demostrado que tiene mucho más que ofrecer que solo su atractivo físico. Y seamos sinceros, ese atractivo es innegable. Su nueva serie, de la que aún no se saben muchos detalles, promete ser un antes y un después en su carrera. Se habla de una producción de época con una trama llena de intriga y romance, y con un elenco de lujo. Ya me estoy mordiendo las uñas de la emoción. Pero, ¿qué significa todo esto para Demet? ¿Por qué su alegría por el éxito de Can es tan significativa? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Es fácil caer en la romantización del pasado y en la idealización de una relación que nunca se concretó del todo. Pero creo que la conexión entre Demet y Can va más allá del simple enamoramiento. Ellos compartieron una experiencia única, un momento mágico en sus vidas. Erkencikus fue un fenómeno mundial, y ellos fueron los rostros de ese fenómeno. Vivieron juntos el éxito, la fama, la presión mediática y el cariño incondicional de los fans. Y eso inevitablemente crea un vínculo que perdura en el tiempo. Además, hay que tener en cuenta el factor competencia sana. Ambos son actores talentosos y ambiciosos, y es natural que se alegren por los logros del otro. El éxito de Can en Italia puede ser un incentivo para Demet, una motivación para seguir creciendo y explorando nuevos horizontes en su propia carrera. Y viceversa. Ambos se benefician de la visibilidad y el reconocimiento del otro. Ahora hablemos del famoso mensaje privado que Demet le envió a Can. ¿Qué decía? ¿Fue un simple felicidades o algo más profundo? Mi fuente no quiso dar muchos detalles, pero me aseguró que fue un mensaje sentido y personal. Se dice que Demet le expresó su admiración por su perseverancia y su capacidad para superar los obstáculos. También le habría recordado algunos momentos especiales que vivieron juntos durante la grabación de Erkencikus. Y lo más importante, le habría deseado todo lo mejor en su nuevo proyecto. La respuesta de Can, según mi fuente, fue igualmente cordial y agradecida. Le habría dado las gracias por su apoyo y le habría expresado su cariño y respeto. También le habría preguntado por su vida y por sus proyectos futuros.
En resumen, un intercambio de mensajes educado y afectuoso, que demuestra que entre ellos sigue existiendo una buena relación. ¿Pero podría esta buena relación transformarse en algo más? Esa es la pregunta del millón. Como dije antes, es imposible saberlo con certeza. Pero hay algunos factores que podrían jugar a favor de una posible reconciliación. Para empezar, ambos están solteros y disponibles. Demet acaba de salir de un divorcio y Can, aunque se le ha relacionado con varias mujeres, no ha confirmado ninguna relación seria en los últimos tiempos. Además, ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Podrían tener una visión diferente del amor y de las relaciones, y estar más preparados para afrontar los desafíos que implica una relación mediática. Por supuesto, también hay obstáculos que superar. La distancia es uno de ellos. Can vive en Italia y Demet en Turquía. Mantener una relación a distancia requiere mucho esfuerzo y compromiso. Además, la presión mediática y las expectativas de los fans podrían ser difíciles de manejar. Demet y Can tendrían que aprender a proteger su privacidad y a no dejarse influenciar por las opiniones externas. Pero, ¿y si se dieran una nueva oportunidad? ¿Qué pasaría si decidieran apostar por su amor y desafiar las expectativas? Sería una historia épica, digna de una telenovela turca. Los fans enloquecerían de alegría y las redes sociales explotarían. Sería el regreso del año, el reencuentro más esperado. Pero al final, la decisión es solo de ellos. Demet y Can tienen que hacer lo que les dicte el corazón y lo que les haga felices. Si deciden seguir caminos separados, lo entenderemos y lo respetaremos. Pero si deciden darse una nueva oportunidad, estaremos aquí para apoyarlos y celebrar su amor. Y ahora, mis amores, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué consejos les darían si decidieran darse una nueva oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis exclusivas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos con sabor a chisme turco. Y recuerden, la vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas.